Bendecido día del Señor para todos. El sermón de hoy se llama Viviendo conforme a la fe en un Dios glorioso. Como saben, tengo la fama de ser el predicador cinéfilo, así que siempre hago referencia a alguna película y hoy no va a ser la excepción. Hay una escena de esta película de El último samurái en la que el protagonista, que sería el capitán Algren, acude a rescatar a Katsumoto, que es el líder de una revuelta samurái ahí en Japón, y él ha quedado preso y Algren va a visitarlo, pero en realidad va a ayudarlo a escapar, pero recibe la ayuda de un compañero de él que es un traductor y el que va a ser de intérprete al japonés. De ese modo, para poder infiltrarse y ver dónde está retenido Katsumoto. Cuando está en la entrada, los guardias les explican que no pueden entrar. Entonces, el capitán Algren presiona al amigo traductor para que piense en algo, cómo hacer que él ingrese. Y el hombre, presionado, nervioso, no tiene mejor idea que decirles a los guardias que son unos impertinentes, que si el emperador de Japón se entera de lo que están haciendo, los va a mandar a matar a todos, porque le están faltando respeto nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Justo en ese momento Japón estaba ahí en negociaciones con Estados Unidos. Y el capitán, inmediatamente los guardias se asustan y lo dejan pasar al capitán Algren. Y el capitán Algren por lo bajo le dice a su amigo: presidente de los Estados Unidos, ¿no exageraste un poco? Se podrían haber dado cuenta. Dice: bueno, se me ocurrió otra cosa, dice el otro. Pero lo interesante es que los guardias le creyeron y de inmediato cambió la percepción que tenían de Algren y entonces lo dejaron pasar. De la misma manera, la Biblia nos enseña que nuestras creencias determinan cómo vivimos. Especialmente, cómo percibimos a Dios va a afectar cómo vivimos la fe. Vamos a leer un pasaje del libro de Números. Como saben, Números forma parte del Pentateuco, también conocido como la Torá o la ley de Moisés. Es esta colección de 5 libros que son lo que sería la ley de Dios, el libro de la ley, pero se diferencia de otros códigos legales que conocemos, porque la Torá tiene una secuencia muy peculiar para presentar las leyes de Dios. Los preceptos están intercalados con historias del pueblo de Dios transgrediendo esas mismas leyes y siendo corregidos por Dios por haber transgredido la ley de Dios. Ahora, esa secuencia de leyes entremezcladas con historias ilustrativas es intencional, por lo que también encontramos siempre una relación en esta secuencia de ley, narrativa, ley. Y vamos a analizar un caso donde tenemos justamente este patrón, un precepto de Dios, una historia y luego un nuevo precepto. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 15. Libro de Números, capítulo 15. Hacia el final del capítulo, en los versículos 30 al 41. Números 15, 30 al 41. Dice así la palabra de Dios: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le dará muerte, toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió.
tal como el Señor había ordenado a Moisés. También el Señor habló a Moisés y dijo: habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Básicamente, primero vamos a ver un poco con una introducción analizando la estructura interna del texto, del pasaje, pero en sí vamos a hablar primero del precepto del infractor intencional, seguido de esta historia ilustrativa, que es también un caso ejemplificador. Luego vamos a hablar de cuál es la raíz del problema que se nos menciona aquí, que es básicamente una imagen distorsionada de Dios. Y luego, ¿cuál es la solución a ese problema? Que tiene que ver con tener la idea correcta de Dios. Y de ese modo, finalmente, vamos a concluir viendo cómo se vive conforme a la fe en un Dios glorioso. Lo primero que encontramos en este pasaje es justamente el precepto del infractor intencional, inmediatamente seguido por una historia donde se ve que se aplica ese precepto y sirve como un caso bien ilustrativo de lo que había Dios ordenado ahí. Se trata de un caso ejemplificador para disuadir al pueblo del pecado y así prevenir la transgresión, para que esta historia no se repita, para que este pecado no vuelva a ocurrir. Y finalmente viene otro mandamiento que en realidad viene a reforzar lo que se ha dicho previamente, precisamente para que el pueblo recuerde la palabra de Dios y no transgreda. En los versículos 30 al 31 entonces tenemos lo que sería el precepto del infractor intencional, las leyes que regulan qué hacer con una persona que quebranta la ley de Dios a propósito. Previamente, Dios viene hablándonos de distintos sacrificios de expiación para distintos tipos de pecados. Por ejemplo, qué pasa si una persona pecó sin querer, o una persona pecó pero después se arrepintió. Para distintos tipos de pecados había un tipo de sacrificio. Pero entonces llegamos a esta situación donde la ley de Dios dice, habla de aquel que peca adrede. Llegamos a esa situación de uno que desobedece los mandamientos de Dios a propósito. ¿Qué hay que hacer con tal persona? Y Dios dice que para esa persona no hay un sacrificio de expiación. Ahora, la razón dada por el Señor en este pasaje es que ese transgresor es una persona que desprecia a Dios, que blasfema contra Él, y eso básicamente nos enseña que esa persona no ama a Dios. Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 6, vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre el amor a Dios y la obediencia a su ley. En Éxodo 20, versículo 6, dice: muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El que ama a Dios, precisamente porque le ama, va a obedecer al Señor. Pero acá se nos presenta el caso de alguien que desafía a Dios, blasfema contra Él y lo desprecia. Básicamente no ama a Dios y por eso desobedece su palabra. Ahora, esa persona que no ama a Dios, evidentemente tampoco tiene temor de Dios. Y si no teme a Dios, no le teme tampoco al pecado y a sus consecuencias. Simplemente
no le importa, le da igual. Por lo tanto, dicha persona que desprecia a Dios también desprecia la palabra del Señor y por eso lo desobedece intencionalmente y quebranta sus mandamientos y peca contra el Señor y contra su prójimo. Tal corazón no refleja ninguna señal de arrepentimiento. No hay intenciones de arrepentirse de su pecado, de volverse a Dios y corregir su vida, sino solamente intenciones de seguir pecando. Y es por eso que su actitud y conducta en este pasaje son descritas como un desafío a Dios y una blasfemia contra el Señor. Por lo tanto, en ese caso, al no haber arrepentimiento, Dios ordena que esa clase de pecador debe ser cortado de su pueblo. Es decir, debe ser, diríamos en términos modernos, excomulgado. Es una forma de expresar que esa persona no forma parte del pueblo de Dios. Por ende, no tiene parte con nosotros. Por eso es que después el Señor dice que ya que esta persona no muestra arrepentimiento, no solamente que no hay un sacrificio que expíe su pecado, sino que además de que debe ser cortado de su pueblo, la ira de Dios recae sobre su iniquidad recae sobre su propia cabeza, lo que quiere decir que la ira de Dios permanece sobre él y esta persona por lo tanto es reo de muerte, está condenado a morir en su pecado. Luego, en los siguientes versículos 32 al 36, sigue esta historia ilustrativa en la que vemos cómo este mismo precepto inmediatamente termina siendo aplicado a un hombre que quebrantó, en este caso, las leyes que regulan el día de reposo y que esa transgresión fue hecha a propósito. Ahora, esta historia que cuenta es mucho más que simplemente una historia ilustrativa, es de hecho un caso ejemplificador para que tomemos en serio al Señor y a su palabra y así nos abstengamos de pecar. Lo primero que vemos en el versículo 32 es una serie de transgresiones que están implícitas, son transgresiones implicadas. El texto explícitamente nos dice que hallaron al hombre recogiendo leña en sábado, pero eso implica una serie de actos más. Eso implica que primero tomó un hacha y cortó la leña, es decir, trabajó en sábado. Y Dios había prohibido a su pueblo que trabajaran, ¿sí? Y les había ordenado que descansaran en el día de reposo. Por consiguiente, vemos que hay una transgresión que si bien no es mencionada directamente, está implícita. El hombre primeramente trabajó cortando leña. Fue la primera transgresión. Luego cargó la leña. Hay un detalle cultural también que es interesante al ver esto de cargar la leña en un día de reposo, en un día sagrado, y es que los judíos no llevan cargas en sábado, es decir, no llevan cargas, no las trasladan de un dominio a otro. Dentro de la casa, dentro de su vivienda capaz que sí pueden, pero esto de llevar una carga a otra vivienda, por ejemplo, es también considerado trabajo. Por ende, un judío no lleva cargas en día de reposo. Algo de eso se puede ver reflejado después en el Nuevo Testamento con algunas peleas que hay entre los fariseos y Jesús, porque de vez en cuando Jesús le hacía milagros sanando gente y diciéndole, bueno, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Y era como, estás haciendo que carguen cosas en día de reposo. No se daban cuenta de que acaba de ocurrir un milagro que era mucho más importante, pero era tan sagrado el día de reposo, entendían que era tan importante este día santo del Señor que Dios había santificado, que buscaban abstenerse, un poco exageradamente tal vez, de cualquier cosa que pudiera impedir que uno cumpliera con lo que Dios había ordenado de descansar en el día de reposo y considerarlo santo para el Señor. Por eso es que no llevaban cargas de un espacio a otro. Si esas costumbres ya existían en la época de Moisés, entonces podemos ver que tal vez acá había otra transgresión más, que era llevar carga.
Si además leemos muy atentamente este pasaje, nos podemos dar cuenta que este hombre además tenía intenciones de seguir pecando, porque ¿para qué necesitaba la leña? Bueno, lo más lógico es que él quisiera encender fuego. Y el Señor a Israel le había ordenado que en el día sábado no encendieran fuego, sino que usaran un fuego preexistente, un fuego que hubiesen encendido el día antes. Entonces con ese fuego podían calentarse, podían cocinar, pero que no encendieran fuego en el mismo día. Porque claro, encender el fuego implicaba aparte hacer otras tareas, que era trabajar en el día de reposo, como esto de cortar leña. Entonces era mejor prepararse para que en el día de reposo pudieran realmente descansar. Pero acá vemos a este hombre que en realidad está haciendo todo eso en el mismo día de reposo. Lo agarran porque está cargando leña, pero lo que se puede entrever, leyendo atentamente entre líneas, es que son muchas otras transgresiones las que este hombre viene cometiendo y que tiene intenciones de seguir quebrantando otros mandamientos de Dios. Es por eso que la comunidad lo detiene, estas personas que lo ven lo detienen justo a tiempo para que no siga transgrediendo y lo presentan ante las autoridades para que sea juzgado. Lo que vemos entonces es una serie de transgresiones implicadas en un solo acto que es mencionado explícitamente en este versículo, y sería el caso de cargar leña. En realidad conlleva mucho más pecados. Pero además en los versículos 33 al 34 encontramos que el transgresor no hace caso a las advertencias que le hacen, a las correcciones. Así que también podemos ver una serie de reprensiones que son ignoradas por parte del pecador. Los que lo hallaron lo llevan ante Moisés, Aarón y su congregación, y toda la congregación, los ancianos del pueblo. Pero se entiende que previo a esto hubo un diálogo donde la gente ha tratado de disuadirlo, y él simplemente decide hacer caso omiso a la advertencia. Por eso lo llevan ante los líderes del pueblo. Es más, si uno toma en cuenta cómo eran los juicios en la ley de Dios, no le llegan un caso directamente a Moisés, porque si previamente se llevaba a otro anciano del pueblo que servía como tribunal de primera instancia, y si ese juez no sabía cómo resolver el caso, lo derivaba a otro anciano que tuviera mayor rango, mayor autoridad, y si ese tampoco podía resolverlo, a otro hasta llegar a Moisés. Si ninguno podía resolverlo, el caso se presentaba a Moisés. Moisés sería presentar el caso, apelar el caso en última instancia, al último tribunal, la autoridad mayor. Así que acá se nos dice que llegó el caso hasta Moisés, pero eso implica que previamente pasaron por todos los demás ancianos. Es decir, que este hombre estuvo pasando de un juicio a otro, y en todos los casos, no solo que no sabían cómo resolverlo, sino que este hombre nunca se arrepintió. Así que llegan a Moisés, y es muy probable que tanto Moisés como Aarón y los demás ancianos le hayan querido seguir disuadiendo de la transgresión, pero él seguía reacio a aceptar la corrección. Así que queda detenido, queda apresado, y consultan a Dios. Y es así como llegamos a los versículos 35 y 36, donde hallamos la sentencia de Dios que termina en una ejecución. La razón es que este hombre había transgredido, desobedecido intencionalmente a Dios, específicamente las leyes del día de reposo, y no había mostrado señal alguna de arrepentimiento. Tal como dice la ley del transgresor intencional, no había expiación para él y su culpa estaba sobre él. Así que Dios lo declaró culpable y lo sentenció a muerte. La paga de su pecado fue literalmente la muerte. Ahora, como dije, esta idea de sacarlo fuera del campamento, de cortarlo del pueblo, en nuestros tiempos equivale a la excomunión.
O sea que este pasaje en realidad tiene que ver con la disciplina bíblica. En el antiguo pacto, la disciplina bíblica podía terminar en muerte. No necesariamente, pero podía pasar. En el nuevo pacto ya no apedreamos a los que cometen pecados graves o escandalosos, aunque veo que alguno tiene ganas. Pero sí podemos expulsar a alguien de la comunidad si esa persona sigue negándose a arrepentirse de su pecado y abandonarlo y cambiar su vida. Claro, puede pasar que esa persona, después de ser expulsada, ese pecador se arrepienta de su pecado, y en ese caso puede ser restaurado y reintegrado a la comunión del pueblo de Dios y continuar viviendo con total normalidad como un miembro más del pueblo. Y de hecho la disciplina bíblica tiene ese objetivo. La idea es persuadir al hermano pecador para que se arrepienta y se vuelva al Señor. La disciplina lo que busca es la corrección y la restauración del hermano, no su condena y destrucción. Este asunto de la disciplina bíblica, como podemos ver acá, tiene un peso muy importante en este pasaje. Se trata de algo tan importante que la consecuencia negativa puede ser muy grave, puede terminar en la muerte. Pero así también la consecuencia positiva es buena, es muy buena, tiene que ver con una vida restaurada. De modo que la disciplina bíblica es un tema de suma importancia en las Escrituras. No solo en este pasaje del Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento también. Es de suma importancia para los que somos discípulos de Cristo. Tanto así que en el Nuevo Testamento el tema aparece muchas veces, de distintas maneras, con distintas enseñanzas y también con referencia a casos concretos. Por ejemplo, en Hechos está el caso de Ananías y Zafira, que terminaron siendo juzgados por el Señor y terminó el Señor quitándoles la vida. También tenemos en 1 Corintios 5 un caso de inmoralidad juzgado por la iglesia y que termina en excomunión. En 2 Corintios 2 tenemos también la noticia de una persona que había sido disciplinada, que había sido excomulgada, que se había arrepentido y que volvía a la comunión con la iglesia, era restaurada. Vemos ahí un final feliz. Pero el primero en hablarnos en el Nuevo Testamento acerca de la disciplina bíblica y explicarnos cómo es el procedimiento fue nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Vamos a Mateo 18, 15 al 20. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, o sea, como un pagano como un renegado, un traidor. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí Cristo nos instruye sobre cómo disciplinarnos unos a otros en la iglesia, cómo corregirnos unos a otros en el Señor. Primero, la reprensión debe ser privada, y la idea es que siempre debemos hablar la verdad en amor y nos corrijamos para que nos volvamos al Señor. En el pasaje que leyó Pablo al iniciar la alabanza, Colosenses 3, en el versículo 16, justamente se nos habla de esto mismo. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, o sea, corrigiéndose unos a otros. Lo mismo Efesios capítulo
4, en los versículos 15 al 16, dice: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Debemos edificarnos mutuamente en amor. Eso implica que debemos hablar la verdad en amor. Esto implica que incluso también debemos de vez en cuando ver la necesidad de corregirnos cuando alguno de nosotros está en pecado, pero esa corrección debe ser hecha en amor. Y Cristo enseña que hay una primera instancia en la que esa reprensión en amor es en privado. Como ven, la Biblia insta a corregirnos unos a otros, pero siempre por amor y en amor. La corrección es un acto de amor al prójimo, de amor al hermano. A su vez, el Señor en Mateo nos indica que si ese hermano, después de esa corrección privada, no se retracta de su pecado, entonces, se puede proceder a pedir ayuda a otros hermanos. Y el texto nos cita un pasaje de buscar 2 o 3 testigos. Está citando la ley. Claramente la corrección ya empieza a tener un tono más de juicio, pero siempre el objetivo es que la persona se arrepienta. Solo finalmente, si no hay arrepentimiento, entonces Cristo dice que la iglesia debe excomulgar a esa persona. La historia de este hombre que cargó leña en sábado presenta el mismo patrón. Primero, los que lo ven, los que lo descubren, hablan con él en privado. Luego, al no poder disuadirlo, lo presentan ante Moisés y Aarón, y solo finalmente termina con su expulsión y en este caso también su muerte. Es evidente que lo que Jesús enseña sobre la disciplina ya es una enseñanza presente en el Antiguo Pacto, solo que en el Nuevo Pacto cambia la administración, no termina con lapidación, pero sí con excomunión, que lo que refleja es que esa persona simplemente no es parte del pueblo de Dios. Si no es parte del pueblo de Dios, eso significa que no es salva. Si no es salva, está muerta en sus delitos de pecados. No va a morir lapidada, pero ya está muerta. No tiene vida eterna, no es salva. Esa es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor después explica este procedimiento, que se ve aplicado también en la historia del libro de Números, Él concluye con una frase: todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y más adelante: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significan estas palabras? Lo que Cristo nos está diciendo es que el propósito de toda discusión en la iglesia, todo caso de disciplina, todo ese proceso de análisis, de discusión, tiene un objetivo, un propósito, que es establecer la verdad, descubrir la verdad sin intenciones de pelear o demostrar si uno tiene razón sobre el otro. El objetivo es encontrar la verdad y disuadir al pecador de su pecado, llevarlo al arrepentimiento. Por eso es que la decisión que la iglesia tome en un caso así siempre debe ser tomada con sabiduría, siempre va a ser con la autoridad que Dios da a su iglesia para disciplinar, para analizar. Por eso es que no debemos ver la disciplina como algo malo, aunque es feo pasar por la disciplina.
en sí es algo que Dios ha dado a la iglesia, un poder que Dios le ha dado a la iglesia, le ha dado autoridad a su pueblo para que pueda juzgar y disciplinar con el fin de establecer la verdad y llevar al pecador al arrepentimiento. Ahora, volviendo al texto de Números, este caso que vemos de disciplina, debemos entender que tiene una causa. ¿Cuál es la raíz del problema? Previamente se nos habla de que cualquier persona que transgrede la ley de Dios a propósito es alguien que blasfema contra Dios, lo desafía. Y eso es porque no ama al Señor. Y eso es lo que se ve aquí. El hombre había desobedecido las leyes del día de reposo, pero la raíz del problema no era en sí la transgresión, sino un corazón que no amaba al Señor. Ahora, ¿por qué puede una persona pecar? Hay varias. Si uno analiza todos los pecados que comete, puede haber dos clases de pecados en realidad. O pecamos por rebeldía o pecamos por incredulidad. Pero hay algo que tienen en común estos pecados. Ya sea por rebeldía o por incredulidad, todos los pecados nacen de cómo percibimos a Dios. Y una imagen poco seria, o dicho de otra forma, una imagen pequeña de Dios, es la que refuerza nuestro deseo de pecar. John MacArthur dijo una vez que nuestra santidad es directamente proporcional a nuestro conocimiento y consiguiente obediencia a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque dependiendo de cómo percibamos a Dios, vamos a actuar en cada situación. Es como esta escena del último samurái. Los guardias le obedecieron al capitán Algren porque creían que era el presidente de Estados Unidos. Ahora, si hubiesen sabido que era un capitán retirado y alcohólico, no le hubiesen hecho caso. Lo hubiesen golpeado y mandado de vuelta a casa, o lo hubiesen metido preso también a él. Pero porque pensaron que era el presidente, tuvieron miedo y lo trataron con honor y le hicieron caso en todo. Ahora, nuestras creencias determinan nuestra conducta. Y por lo tanto nuestra teología, o sea, nuestro concepto de Dios, cómo percibimos a Dios, determina cómo practicamos la fe en todo tiempo y en todo lugar. Si creemos que Dios es solamente un juez justo e iracundo, listo para castigar el pecado, le vamos a obedecer. Pero lo haremos no motivados por el amor a Dios, ni por el temor reverente al Señor, sino por miedo al castigo por el pecado. Y eso es una forma de legalismo, lo cual, a su vez, es desechado por Dios. Porque por más que uno está obedeciendo a Dios en ese caso, es por legalismo. Y Dios condena el legalismo. Por el contrario, si creemos que Dios es todo amor y paz, haremos lo que queramos y quebrantaremos libremente sus preceptos, porque estamos convencidos de que al final de cuentas Dios nos perdonará siempre todos nuestros pecados sin consecuencia alguna y sin necesidad de arrepentimiento. Eso es antinomismo, es liberalismo y también es condenado por el Señor. Pero si nuestra imagen de Dios es la del Dios bíblico, un Dios que es justo, santo, pero también misericordioso y lleno de gracia, entonces nuestra vida reflejará un temor reverente al Señor, un amor a Él que nos lleva a la obediencia a Él. Como ven, la percepción que tengamos de Dios modifica nuestra vida de fe.
Un gran problema en nuestros tiempos es que estamos profundamente influenciados por la forma de pensar del mundo y no por la cosmovisión bíblica, por la forma de pensar del Señor. Por eso no es extraño conocer a personas que capaz que van a la iglesia o capaz que se dicen cristianos a sí mismos y a Dios lo llaman Señor, pero no se someten al Señor, no le obedecen, no hacen su voluntad, no hacen conforme a su señorío. Es más, capaz que incluso llegan a cuestionar lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, como dijo Miguel Núñez, el creyente que tiene peros con Dios no ha comprendido el señorío de Cristo. Así que, según cómo creamos que es Dios, vamos a practicar nuestra fe de una manera determinada en distintas circunstancias. Por lo tanto, una imagen distorsionada de Dios nos lleva a una vida de fe distorsionada y alejada de Dios y de su evangelio. En cambio, una imagen gloriosa de Dios nos lleva a una vida de santidad y adoración a Dios. Ahora, ese es el problema. Una imagen distorsionada de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución provee la Escritura para que luchemos con nuestro pecado? Bueno, en el libro de Números, a Israel se le dio el precepto de vestir unos flecos en las esquinas de sus vestimentas. Este precepto aplicaba solamente para los hombres, para los judíos, que ellos debían vestir en las esquinas de sus prendas unos hilos, unos flecos, con un hilo azul. El hilo azul se extraía de un molusco y era en realidad un púrpura. El púrpura en ese tiempo era el color de los reyes, de los emperadores. Y estos hilos eran para hacer que las personas, que los varones judíos recordaran los mandamientos de Dios y recordaran que Dios es el Señor. Por eso el púrpura, que Él era el rey. Y así recordaran sus leyes y se sometieran al rey de ellos, que era Dios, y no transgredieran su ley. La idea era que estos flecos estuvieran a la vista para que ellos pudieran verlos en cualquier momento, incluso cuando se sentían tentados a pecar, y así tuvieran presentes los mandamientos de Dios y el señorío de Dios, siempre, en todo momento. El versículo 39 dice: y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni en su corazón ni sus ojos tras los cuales se han prostituido. Era un recordatorio para disuadir a los hombres de pecar, y esto los iba a prevenir de ir en pos de esos deseos pecaminosos. Él habla de estos deseos pecaminosos como algo que hace que nos prostituyamos. ¿Por qué? Porque básicamente engañamos a Dios, le dejamos de ser fiel a Él y lo engañamos yendo en pos de nuestros deseos que se constituyen en nuestros ídolos, los ídolos de nuestro corazón. Nosotros, debido a nuestra naturaleza pecadora, tendemos a rechazar al Señor y a desear el pecado. Tenemos nuestros propios dioses, ídolos, dioses falsos, que los colocamos en lugar de Dios. Y esos ídolos no necesariamente son los dioses de otras religiones, o los santos, o las vírgenes, sino que pueden ser otro tipo de ídolos. Puede ser una idea errada de Dios. Una idea errada de Dios es también un Dios falso, un ídolo. También puede ser el amor por otras cosas o por otras personas. En un mundo que es egoísta y egocentrista y que ama las cosas de este mundo, valora demasiado las cosas de este mundo, el deseo de tener éxito puede ser un ídolo. También otro ídolo muy popular en nuestra cultura hoy es el emocionalismo. Entonces nuestro deseo de tener una relación estable y sana, pensando que
todo depende de estar con una persona en particular y que esa persona lo es todo para nuestra vida, eso también es un ídolo. Un amor exagerado por los hijos también es un ídolo. Un amor exagerado por uno mismo también es un ídolo. Pensar que yo puedo hacer ciertas cosas porque lo merezco, yo lo valgo, como dice el lema de un shampoo, y no me importan los demás, yo soy la prioridad y debo amarme primero a mí mismo, y básicamente me olvido del resto, eso también es un ídolo. Querer el respeto de los colegas del trabajo, los títulos, ostentar títulos o cargos, son también más ídolos de este enorme panteón de dioses falsos que se adoran en la modernidad aquí en Occidente. Y los cristianos no estamos exentos de caer en este tipo de idolatrías. Por eso es que debemos examinarnos a la luz de la Biblia y vernos tal como Dios nos ve, para que así nos podamos arrepentir y destruyamos esos ídolos que tenemos en nuestro corazón. El apóstol Juan incluso nos advierte de esto, decirnos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo Jesús, debe andar como Él anduvo. Debe andar en santidad y obediencia al Señor. Y luego, en esa epístola, en los siguientes versículos, Él nos explica que porque debemos andar en imitación del Señor, debemos guardar sus mandamientos. Nos explica que Cristo ha llegado con la redención y alumbra al mundo con su justicia y su gracia, que Cristo ha hecho que nuestros pecados sean perdonados por medio de Él, que Él nos ha dado a conocer al Padre, que nos ha hecho fuertes en Él contra el pecado y nos ha dado la victoria sobre el maligno por medio de la palabra de Dios, que ahora permanece en nosotros gracias a su Espíritu que mora en nosotros y nos santifica para la gloria de Dios. Y en consecuencia debemos resistir al pecado, no ir en pos de lo que codicia nuestro corazón y nuestros ojos. Porque si seguimos nuestros deseos del corazón y de los ojos, nos estamos precisamente prostituyendo espiritualmente, yendo en pos de nuestros ídolos. 1 Juan 2, versículos 15 al 17 nos dicen, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un infractor intencional, una persona que peca a propósito, desobedece la palabra de Dios porque no ama al Señor, sino que ama al mundo. Nosotros entonces cuidémonos de no estar amando al mundo más que a Dios. Los flecos que Dios le ordenó a los judíos usar tenían por objetivo ayudarles a tener siempre presente esto, tener siempre presente los preceptos de Dios. Pero la idea va más allá de recordar el mandamiento, porque eso te puede llevar al legalismo. La idea, el objetivo principal era que recordaran a Dios que les había ordenado esos mandamientos. Y que recordar a Dios los llevara a recordar lo que Él había hecho por ellos y en consecuencia vivieran en santidad y obediencia al Señor. Hay otra traducción de este pasaje en Números que dice que el propósito de estos flecos es a fin de que os acordéis de mí y cumpláis todos mis mandamientos. O sea, no es solo acordarse de los mandamientos, es acordarse de Dios. Lo que Dios quiere es que lo tengamos siempre presente a Él en nuestras vidas y que todo lo que hagamos en la vida sea hecho coram Deo, en la presencia de Dios. Entonces el resultado de una obediencia que nace del amor y del temor reverente al Señor va a ser nuestra santificación, como dice acá en Números, y así sean santos a su Dios. Entonces, como vemos, la verdadera solución contra la rebeldía nuestra
es conocer a Dios tal como Él se nos ha revelado en su palabra y recordarlo siempre así. Especialmente como Dios se ha revelado en la palabra encarnada, que es Jesús, nuestro Señor y Cristo. La raíz de nuestra obediencia al Señor es el temor de Dios, un temor reverente. Y la raíz del temor de Dios es el conocimiento de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Conocer a Dios es la fuente del temor a Dios, que es la que nos lleva a una vida santa y sabia. Por lo tanto, la obediencia de los mandamientos, es decir, la obediencia a Dios, resulta de tener una relación de comunión con Dios, una relación que nos da una idea correcta de quién es Él y de cómo es Él. Los flecos tenían por finalidad principal recordar a los israelitas que eran el pueblo de Dios, y a partir de ese conocimiento de Dios, llevarlos a vivir en obediencia a su palabra, a vivir en santidad, a vivir conforme a su fe, reflejando a Dios con su conducta, en sus afectos y en sus deseos. Así que el Señor finaliza esa ley de los flecos diciéndoles quién es Él y qué clase de Dios es Él, qué ha hecho por ellos. Vamos a Números 15, versículo 41. Dice: yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. La idea de que los flecos los llevaran a recordar siempre esto, que Él es el Señor nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y vamos a analizar esta frase. Comienza con yo soy el Señor. Ese término significa amo, dueño. El Señor era aquel que era el amo de un esclavo. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Eso significa en la Biblia cuando se habla de siervos de Cristo. Está usando una palabra, en el Nuevo Testamento sería doulos, y esta palabra significa siervo, pero es el término que se usaba para los esclavos. No somos esclavos del pecado gracias a Cristo, pero somos esclavos de Cristo. Tenemos un nuevo Señor, un nuevo amo al cual servimos. Debemos entonces entender que si llamamos a Dios Señor, entonces debemos someternos a Él y obedecerle, porque Él es nuestro amo, nuestro dueño, el soberano del universo. Lo dice que Él es el Señor, su Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Nosotros somos su creación, somos de su propiedad. Nuestras vidas están en sus manos. Dependemos de Él y Él nos da vida y sustento cada día. También dice que Él es el que nos sacó de la tierra de Egipto, es decir, Él es nuestro Redentor, el libertador de Israel y nuestro Salvador. Ahora, Él nos libró de un poder más grande y más fuerte que el del faraón. Nos libró del pecado que nos esclavizaba y nos daba la muerte. Nos libertó de la esclavitud del pecado, de nuestro pecado, por la fe en Jesucristo, quien es el justo que obedeció la ley de Dios perfectamente. Él fue nuestro sustituto, recibiendo sobre sí mismo voluntariamente el castigo por nuestras transgresiones, castigo que Él no merecía, a fin de que en Él nosotros recibiéramos la recompensa por su justicia, por su obediencia, una recompensa que nosotros no merecíamos. Y así, con ese intercambio glorioso, pudiésemos ser reconciliados con Él, con Dios, por la eternidad, para su gloria y para nuestro beneficio. Me gusta cómo lo expresa Sproul en una frase muy breve. Jesús actúa como nuestro sustituto y Dios derrama su ira a causa de nuestro pecado sobre Él en vez de sobre nosotros. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Ahora bien, la única manera de recibir esa salvación es arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Cristo, que Él es Dios, nuestro Salvador,
que decidió tomar sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados, para que pudiéramos vivir y ser reconciliados con Él. Jesús dijo en Juan 6:47, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también dijo en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y en Lucas 13:5 nos advierte, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así que si en este momento te das cuenta de que no tienes esta relación con este Dios tan glorioso, tan santo, tan justo, tan misericordioso, si te das cuenta de que sos pecador, de que estás muerto en tus pecados, de que sos esclavo del pecado y de que entonces por esta misma razón estás bajo la justa ira de Dios, como fue el caso de ese infractor intencional que cargó leña en el día de reposo. Si te das cuenta de que tu pecado, tu culpa está encima tuyo, quiero que sepas que la buena noticia, el Evangelio, es que Jesús murió por tus pecados. Y Él es el único sacrificio que puede limpiarte de todos tus pecados y reconciliarte con Dios. Pero no esperes a otro día para volverte al Señor. Arrepiéntete hoy y cree que solo Jesucristo puede salvarte de la ira de Dios y limpiarte de todo pecado. Porque el Señor dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora, no más tarde. Si te arrepientes y crees ahora, entonces vas a recibir el perdón de Dios y la vida eterna por medio de Jesucristo. Ya no serás visto por Dios como un infractor de su ley, sino que serás visto como un amado hijo de Dios. Ahora este pasaje dice más para los que ya estamos en el Señor. Él dice que nos redimió de la esclavitud con un propósito, para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Así que fuimos salvados por Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte por medio de Cristo, para que le sirvamos a Él, para glorificarle en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida. Cristo nos salvó para su gloria, como está escrito en Isaías 43:7, a cada uno que es llamado de mi nombre, a quien yo he creado, he formado y he hecho en honor mío, para mi gloria. Y de nuevo en Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que en adelante vivimos en Cristo y para la gloria de Dios. Y esto nos debe llevar, hermanos, a preguntarnos lo siguiente, ¿estamos andando en nueva vida o todavía estamos viviendo en esa vieja vida, en el pecado? Como si el Señor no nos hubiese librado. ¿Buscamos hacer el bien todos los días en respuesta al amor de Dios manifestado en Cristo o solamente los fines de semana cuando venimos a la iglesia? ¿Nos deleitamos en su palabra y en hacer su voluntad o todavía extrañamos esos pecados que tanto disfrutábamos en el pasado cuando éramos esclavos del pecado? ¿A quiénes estamos amando más? ¿A Cristo o al mundo? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando pecamos? ¿No nos importa, nos da igual porque total Dios es bueno y nos va a perdonar? ¿O nos da dolor que hayamos ofendido a un Dios que nos ha amado tanto, que dio su vida en una cruz? Clamemos al Señor para que nos dé un corazón que cada vez se enamore más de Él, que cada vez lo ame más al Señor. Finalmente el Señor repite, yo soy el Señor su Dios. Después de que Dios nos ha recordado quién es Él, qué ha hecho por nosotros,
nos repite reafirmándolo que Él es nuestro Señor y Dios. De esa manera, nuestro corazón pecador, cuando nos tiente a ir en pos de nuestro pecado y queramos rebelarnos contra el Señor, debemos recordar a Cristo. ¿Quién es Él? Él es nuestro Dios, el Eterno, nuestro amo y Señor, nuestro Creador y Salvador, que nos hizo libres del pecado por la fe en Él, para que ya no le sirvamos al pecado, sino que seamos su pueblo, sus hijos, y para que vivamos para Dios, para su gloria, sirviéndole a Él, en obediencia a su palabra, para que nos deleitemos en nuestra comunión con Él, para que nos deleitemos en obedecer sus mandamientos. El propósito del día de reposo era que el pueblo se abstuviera de trabajar para deleitarse no solamente en el descanso, sino también en Dios. El día de reposo era un día de santa convocación en el que el pueblo se reunía para estar en comunión con Dios, deleitarse de estar en la presencia de Dios. Si bien entendían que todo lo que hacían era todo el tiempo frente a Dios, era un día que estaba apartado para dedicarse exclusivamente a disfrutar de Dios. La transgresión, entonces, de ese día era básicamente decir, yo no disfruto de Dios, no me deleito en Dios. De la misma manera, Dios en Cristo nos ha salvado para que nos deleitemos en Él, en obedecerle, en servirle. Este es nuestro Dios, es el Dios que adoramos. Y si lo recordamos a Él con esta imagen bíblica y gloriosa de Dios, no vamos a pecar contra Él, sino que le vamos a obedecer y seremos santos delante de Él. Y si pecamos, porque somos débiles, precisamente porque tenemos esa misma imagen gloriosa de Dios, y un Dios santo, justo, pero también misericordioso y lleno de gracia, entonces volveremos arrepentidos a Él. Y Él nos recibirá amorosamente, nos perdonará, nos purificará y nos restaurará. En conclusión, nuestras creencias acerca de Dios, cómo lo percibimos a Dios, determinan nuestra vida de obediencia o desobediencia al Señor. Por tanto, si nuestra noción de Dios afecta nuestra relación con Él, recordemos quién es Cristo, qué ha hecho Él en nosotros, por nosotros y para nosotros en la cruz. Recordemos que Él dice, yo, Cristo Jesús, soy el Señor su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto, es decir, lo saqué de una vida de pecado y muerte, para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Y si todavía no has gozado de conocer a este Dios tan asombroso y tan glorioso, lleno de amor, este es el momento de arrepentirte de tus pecados y pedirle a Él por tu salvación. Pero si ya eres hijo de Dios, entonces te animo a que continúes conociendo más a Dios, formando esa imagen gloriosa de quién es Él realmente, para que puedas vivir conforme a la fe en este Dios tan glorioso. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por revelarte a nosotros. Gracias por mostrarnos cuán glorioso eres. Gracias por mostrarnos, enseñarnos que debemos tomarte en serio y conocerte en profundidad. Te alabamos porque eres justo, perfecto, recto, santo. Y te alabamos también por tu gran misericordia y amor, que no merecemos, pero que aún así te plació amarnos y venir por nosotros. Señor, gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a tener siempre esta imagen gloriosa de ti. Una imagen completa de quién eres, de cómo eres, para que así hagamos frente al pecado. Ese pecado que todavía nos acecha, Señor, que todavía nos ataca. Queremos vivir vidas santas, queremos recordarte siempre. Recordar que tú eres nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador, que nos salvaste para tu gloria. Ayúdanos a tener siempre esta imagen gloriosa de ti. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no tiene esa idea gloriosa de ti,
alguien que todavía no te considera su Señor y su Salvador, Padre, yo te pido que le abras los ojos, para que no termine como ese transgresor que por no arrepentirse terminó en la muerte, sino al contrario, que pueda encontrar la vida en Cristo y ser restaurado en su vida a la comunión contigo. Te alabamos, Padre, porque tú eres glorioso. Ayúdanos a vivir nuestra fe en ti, en concordancia con esa imagen gloriosa de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.